Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es David Jiménez y antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, en esta hora pedimos tu dirección. Y pedimos que hables a nuestros corazones para que nosotros podamos escuchar solamente tu voz. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. El título de esta serie es Por las malas y el tema de hoy día es ¿qué hay en un nombre? Nuestro estudio está basado en el libro de Isaías y veremos lo que sucedió con el pueblo de Dios y le daremos una aplicación práctica para nuestras vidas. En el capítulo 8 de Isaías, Dios le pidió a Isaías que escribiese el nombre de su hijo ante testigos, aún antes de ser concebido. Al igual que su otro hijo, Ser-Jasub, este niño habría de ser una señal, ya que su nombre, Maher-Salal-Hasbaz, significa el despojo se apresura, la presa se precipita. Era el aviso de la rápida conquista por parte de Asiria de los territorios de Siria e Israel. No obstante, Tiglat-Pileser III no se detuvo ahí, sino que como torrente de agua impetuosa arrasó también al territorio de Judá. Pero Dios en su misericordia solo permitió que el ataque llegase hasta la garganta, sin arrasar completamente a Judá. Había un remanente que se salvó, un remanente el cual permaneció fiel a Jehová, un remanente que se había negado ir a la idolatría. Recordemos que el rey Acaz había establecido la idolatría en medio del pueblo de Dios. A pesar de los repetidos errores de su pueblo, el Señor todavía estaba dispuesto a salvarlo. Y el mismo deseo es manifestado a cada uno de nosotros. Él habla con poder para que su pueblo le oiga y se vuelva de su mal camino. El hijo de Isaías era una amonestación al pueblo de Dios para que se arrepintiesen. Si no, el juicio de Jehová vendría sobre ellos como aguas destructoras. Hoy día tenemos la palabra de Dios, la cual es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, la cual nos llama a que nosotros nos volvamos de nuestros malos caminos. En este tiempo se da un mensaje para cada uno de nosotros, un mensaje en el cual tiene como propósito que nosotros nos volvamos de nuestros malos caminos. Así como el hijo de Isaías era un recordatorio para el arrepentimiento, para un recordatorio de los juicios que vendrían sobre el pueblo de Dios, el Señor también nos ha dado un mensaje para este tiempo antes de que a Él aparezca por segunda vez. Ese mensaje está registrado en el libro de Apocalipsis en el capítulo 14, en el versículo 6 y 7, lo cual nos declara lo siguiente: y vi volar por en medio del cielo a un ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios. Nosotros estudiaremos en la siguiente lección acerca del temor a Dios. Y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El amor de Dios es infinito. El amor de Dios es maravilloso. El Señor nos ama tanto que, como un buen padre que corrige a su hijo, el Señor trata de amonestarnos para que nosotros nos entreguemos a Él. En el libro de Apocalipsis,
En el capítulo 3, versículo 19, nos dice lo siguiente: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor te ama a ti, me ama a mí, y Él desea que vayamos al arrepentimiento. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Y sigue diciendo en el versículo 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios desea que este pueblo especial tenga una relación íntima con Él. Noten las hermosas palabras que Él menciona. Te tomé y os he traído a mí. ¿No es maravilloso ver que el Dios mismo desea llevarnos y atraernos hacia Él mismo? Él desea tener una relación estrecha con cada uno de nosotros. Él desea que nosotros entreguemos nuestra vida a Dios. Dios nos manda mensajes de amonestación para que de una vez por todas tú y yo podamos entregar nuestras vidas a Él. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, especialmente en el tiempo de Acaz y de Isaías, vimos que ellos tomaron decisiones erróneas, decisiones que los llevaron a abandonar a Dios, decisiones que los llevaron a desechar la palabra de Dios y confiar plenamente en sus propios designios y en su razonamiento. El pueblo de Dios en aquel entonces sufrió las consecuencias. Asiria vino y los destruyó y los sometió hacia ellos. El pueblo de Dios empezó a sufrir en gran manera. La palabra de Dios fue desechada y se implementó una nueva adoración. Se empezó a adorar a dioses falsos. Se empezaba incluso a sacrificar a seres humanos. El mismo rey Acaz sacrificó a uno de sus hijos. Y los asirios impusieron su voluntad en medio del pueblo de Dios. Eso sucede cuando nosotros empezamos a desechar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que en el tiempo del fin, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Qué triste es llegar a tener la conciencia cauterizada. Qué triste es seguir rechazando la palabra de Dios. Qué triste es rechazar a Dios mismo y llegar a un punto en el cual nuestra conciencia estará cauterizada y no escuchará más la voz de Dios. Tú y yo tenemos la oportunidad de entregar nuestras vidas a Dios y realmente escuchar la voz de Dios a través de su palabra. El pueblo de Dios padece por falta de conocimiento. Es maravilloso conocer a Cristo Jesús. Es maravilloso conocer el camino, la verdad y la vida. Si tú no has experimentado y no has conocido a Cristo Jesús, te invito a que vayas a su palabra y aprendas de su amor y de su misericordia. Oremos. Querido Señor, gracias por tu grande amor y misericordia. Gracias por estar con nosotros. Guíanos en todo. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.